Bueno es el Señor. Yo quiero transmitirle esto porque quiero que sigamos experimentando esta comunión y esta armonía que el Señor nos ha dado por su gracia y por su misericordia. Bien, Mateo capítulo 6, versículo 10. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser solo ese verso, el verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Tome su asiento, por favor. Y después de toda la alegría y el gozo que hemos vivido, ahora yo le pido que tenga paciencia porque considerando que es un fin de semana largo y hay tiempo. ¿Hay tiempo, pastor, no? No sabe lo que acaba de confirmar, pero vamos a exponer la palabra del Señor. Tuyo es el reino. Ese es el título del mensaje esta tarde. Procuraré exponerlo de una manera expositiva, si Dios así me lo permite, abordando 4 puntos acerca de la importancia del reino de Dios. En el primero de ellos haré una introducción histórica de lo que significa el pueblo de Dios. Luego veremos el contexto religioso y espiritual en el que el ministerio de Jesús se desarrolló. Como tercer punto vamos a ver las expectativas del reino, porque había expectativas cuando Jesús llegó de un reino y de un rey. Y finalmente vamos a ver qué era y qué es el reino de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el comienzo de la caída del hombre y por encima de todo lo que el pecado destruyó, por encima de todo, y al haber destruido esa relación entre el hombre y Dios, desde entonces ha existido una esperanza. Porque a pesar de que el pecado se introdujo y destruyó una comunión y una relación muy especial entre Dios y el hombre, Dios de forma inmediata dio una esperanza para el hombre. Porque Dios no es aquel que deja tendido a nadie en el camino. Cada vez que ve a uno de los suyos en el camino, Él viene y lo levanta. Y aunque el pecado se había apropiado de la relación y la destruyó en sí, Dios le regaló al hombre una esperanza y le dice a Eva: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la tuya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es una esperanza. Ahora bien, Eva guardó esa esperanza y esa esperanza se desmoronó por completo cuando murió su hijo Abel, asesinado por su hermano Caín. Pero la esperanza sigue porque Dios le regaló un próximo hijo, Set. Y Eva debe haber dicho: bueno, esta es la esperanza, porque Set fue conforme al corazón de Dios. Y Eva puso su esperanza en su hijo Set, pero Set no era la esperanza. A pesar de que tenía virtudes especiales, Set no es la esperanza. El tiempo transcurre y un hombre llamado Lamec tiene un hijo en el cual deposita también toda su esperanza, y ese hijo es Noé. Y dice: este niño nos librará del mal. Porque la esperanza que se transmitía de manera oral era que en algún momento el mal iba a ser derrotado. Y Lamec dice: este niño, Noé, será quien va a derrotar el mal. Pero Noé, y al igual que Set, con muchas lindas virtudes y con una experiencia estremecedora, y con todo lo que le tocó vivir como predicador, como un hombre que salvó a su familia y que fue librado de las aguas,
tampoco era la esperanza. Y la historia de Dios sigue adelante porque Dios eligió y llamó a un hombre llamado Abraham, a Isaac, a Jacob, y nos prefigura al pueblo de Israel como una figura especial de lo que viene y de lo que va a acontecer, porque todo aquello no es más ni menos que simplemente la sombra de lo que había de venir. Al igual que Abraham, usted y yo fuimos escogidos por Dios. Al igual que Abraham, Isaac y Jacob, somos portadores de la gracia del Señor. La hemos transmitido de generación en generación, y gloria a Dios por nuestros hijos y nietos que vendrán, porque por la gracia de Dios ellos serán benditos, son benditos y por siempre benditos. Pero ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob son la esperanza. Y Dios levanta un hombre llamado Moisés para librar a su pueblo, que ya sabemos la historia. Yo estoy resumiendo simplemente una historia que por ustedes ya es muy conocida. Dios levantó a Moisés como libertador, pero todo eso es una figura. Israel es una figura. El libertador Moisés es una figura de lo que había de venir. El pueblo de Dios es una figura de lo que somos hoy día nosotros. La entrada en la tierra prometida es simplemente una figura de lo que nos espera también a nosotros. Los jueces, los reyes, los profetas, todo simplemente es una anunciación de lo que había de venir. Entonces, ni Seth, ni Noé, ni Jacob, ni Abraham, ni Moisés, ni los jueces, ni David, ni los profetas eran la esperanza. Hasta que llegó el día del cumplimiento. Hasta que llegó el día anunciado. Hasta que llegó el día que por forma y de manera sobrenatural fue concebido solamente por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre bienaventurado de una mujer honesta y sincera. Aleluya, que no fue tocada por hombre alguno, sino simplemente ministrada por el poder del Espíritu Santo. Allí fue concebida nuestra esperanza. Allí fue concebida nuestra fe absoluta de salvación. No fue Noé, no fue Moisés. Su nombre es Jesucristo el Señor. A Él la gloria, a Él la honra y a Él la alabanza. Esa es la introducción. Pero veamos lo que vivió y experimentó Jesús en su contexto religioso, en el momento que le toca vivir a Él y exponer las bondades del reino de Dios. Jesús vive en una sociedad religiosa compleja, donde habían muchos profesionales religiosos. Voy a describir solo 4 grupos que habían en ese entonces mientras Jesús desarrolló su ministerio. El primero de ellos eran los fariseos. Segundo, los saduceos. Los esenios y los celotes. Los fariseos eran aquellos que creían que la religión correcta contaba en las tradiciones humanas y se apegaban a la ley y se apegaban a lo antiguo, y aún más que la ley establecieron y pusieron sobre la misma ley una cantidad de normas y artículos y una carga tan pesada sobre el pueblo que nadie estaba dispuesto a sobrellevarla, ni nadie la podría sobrellevar. Los fariseos transmitían sus tradiciones de generación en generación. Se centraban en la adhesión a las leyes del pasado, estaban muy concentrados en aquello. Y lo único que hacían era mirar hacia el pasado. Estaban los saduceos, que se enfocaban en el presente. Ellos no creían en nada. No creían en la resurrección de los muertos, no creían en los milagros. Eran como los liberales de hoy día, que no creen en la resurrección, que no creen en la cruz de Cristo, que no creen en los milagros. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Dios es poderoso para hacer obras, prodigios y milagros. Bueno, los saduceos son esos, los que no creen en los milagros, que no creen en nada. Son los liberales de la época. Y en sus aspectos, ellos buscaban modificar tanto las escrituras como la tradición con el solo fin de alcanzar su propia filosofía de vida. ¿Por qué no decirlo que la iglesia lamentablemente hoy día está llena también de ese tipo de corriente? Los fariseos no son solamente un grupo de hace 2000 años atrás, pareciera ser que están presentes hoy día también. Asimismo, los saduceos, pareciera ser que estas descripciones no son solamente descripciones de un grupo de hace 2000 años atrás, sino también son la descripción viva y eficaz de corrientes de hoy día en medio de la iglesia. Están los esenios. Los esenios, ¿qué hacían? Ellos pensaban que la religión correcta era separarse de todo.
Y los esenios se iban a las cuevas, en las cuevas del Qumran, ahí en las orillas del Mar Muerto. Allí estaban practicando su fe, lejos de todo. Ellos no se juntaban con nadie. Ellos se apartaron de la sociedad de ese entonces y pensaban que la única manera de agradar a Dios era estar lejos de este mundo. Pareciera ser que también tenemos esenios hoy día que creen que la única manera de agradar a Dios es estar lejos, en un monte, encerrado, apartado, separado de todo el mundo. Y no es así. No es así. Ahí estaban los esenios y estaban los celotes. El cuarto grupo, el que voy a describir en esta hora, eran nacionalistas, fanáticos, que creían que la religión correcta se centraba en el activismo religioso y político y que debían tomar las armas para poder derrotar al imperio de turno. Ellos estaban deseosos de una guerra civil en contra de los romanos. Estaban ahí los celotes. Ellos querían tomar las armas contra Roma. Entonces están los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, revolucionarios, que tenían una expectativa también del reino y del Mesías, cada cual con sus diferentes puntos de vista. Pero ahí estaban los celotes, los revolucionarios políticos, que creen que a través de la política van a poder cambiar este mundo. ¿Le parece conocido eso? ¿Le suena algo que hay gente que parece que cree que a través de la política el mundo y la sociedad y todo va a cambiar? No es así. El único que cambia es Cristo el Señor. El único que puede producir un cambio en la vida y el corazón de un hombre es la viva y poderosa palabra de Dios, el Evangelio y Cristo el Señor. Todos ellos, todos estos tipos de religiones y facciones son comunes también en nosotros hoy día. Pero Jesús le dio un mensaje a cada uno de ellos. A los fariseos les dijo que la verdadera espiritualidad es la interna, no la externa. Que la verdadera espiritualidad no se vive por fuera, se vive por dentro. ¿Verdad? Que no se trata de apariencias, sino se trata de lo que Cristo ha hecho en medio de nosotros, en nosotros. Aquí dentro opera Él. Es fácil disfrazarse de creyente y de cristiano. Otra cosa es serlo de verdad. Entonces a los fariseos les dice que la verdadera espiritualidad es interna, no externa. A los saduceos les declaró que las cosas se hacen a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Que esto se trata de cómo Dios quiere que hagamos las cosas, no como nosotros pensamos. No es que nosotros debemos adecuar la palabra, ni la escritura, ni nada. Es que Dios ya ha determinado todo para nosotros. Cómo servirle, cómo adorarle, cómo expresar su palabra. No es como nosotros queremos, es como Dios quiere. A los esenios les dijo el Señor que el asunto del reino es un asunto del corazón y no del cuerpo. Que no se trata de esconder el cuerpo ni de escondernos nosotros. Se trata de revelar lo que está en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón se manifiestan los buenos y los malos pensamientos. Eso aplicable a la vida de un inconverso es soberbia, amargura, dolor. Pero aplicable a la vida de un cristiano es gozo, paz, bondad, alegría, gozo, plenitud. Bendito es el Señor. Y a los celotes el mensaje de Jesús es que la verdadera situación en el evangelio, en el reino, tiene que ver con la adoración y no con la revolución. Que esto es adoración y no revolución. Iglesia, esto se trata de adorar. Esto se trata de exaltar la gloria de su nombre, no de rebelarnos. No somos un grupo político para rebelarnos. Somos hijos del Rey de Reyes que adoran, alaban y exaltan la gloria del Señor. Cada grupo recibió su mensaje en particular de la persona de Jesús. Pero aún así, en medio de tanta hostilidad, en medio de tantos grupos, aún así, en medio de tanta hostilidad a su persona y al mensaje de Jesús, una cosa es cierta: el Señor estableció su reino. Él estableció su reino. A pesar de toda hostilidad, a pesar de todo rechazo, Él estableció su reino. Un rey y un reino que pareciera ser que no cumple con ninguna de las expectativas de los sectores de la sociedad. Porque pareciera ser que este rey que aparece y este reino no cabe en la mente y el corazón ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los esenios, ni de los rebeldes celotes.
Y pareciera ser que a veces no cabe ni siquiera en el corazón de la iglesia de estos tiempos. Pareciera ser que no cumple las expectativas que nosotros estamos esperando. De verdad que no cumplió las expectativas. Y paso al tercer punto: las expectativas del reino. Porque había un asunto de expectativa antes que Jesús viniera. Las enseñanzas de Jesús acerca del reino son múltiples. Y yo quiero que leamos esta tarde, por favor, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 31 al 33. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra vez le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora bien, las expectativas del reino. Pero quiero mencionar lo siguiente: inicios pequeños, resultados profundos. Inicios pequeños, cosas pequeñas, resultados profundos. Esas son las lecciones que nos deja el Señor en estas parábolas. Comienzos pequeños, resultados profundos. Ya estamos con los discípulos aquí alrededor de Jesús, y los discípulos creían que Jesús era el Mesías. Ciertamente ellos aceptaban en su corazón la idea del Mesías, que era el hijo de David, el rey prometido. Pero quiero manifestar lo siguiente, porque esto es muy importante. Al igual que el resto de los grupos que ya mencioné, los discípulos también tenían algunas dudas en sus corazones. Porque había una expectativa real de lo que debía ser el Mesías, de lo que debía ser este rey y de lo que debía ser este reino. Al igual que en los grupos anteriores, entonces los discípulos creen que debe haber aquí poder, que debe haber gloria, levantamiento, que debieran haber grandes cataclismos, que se castigaría a los malhechores en este reino. Esas eran las expectativas de los discípulos. Ellos esperaban la música, los caballos, la fiesta, la algarabía, el triunfo. Ellos esperaban el asombro, la gloria, el show, la publicidad, el triunfalismo, el exitismo. Porque ciertamente lo que venía era un rey poderoso que venía a manifestarse con poder y autoridad. Las expectativas de los discípulos son asombrosas, pero comienzan a mirar a Jesús, y esto es lo que pareciera ser un poco contraproducente. Pero no lo es, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace es bueno. Y Él no vino a cumplir las expectativas de ningún hombre. Él vino a plantar su reino. Porque no es nuestro reino, no es el reino del hombre, es su reino. Y los discípulos están allí expectantes, esperando el show, esperando la publicidad, esperando el triunfalismo. Esperaban un despliegue refulgente de poder asombroso. Mientras el rey establecía su reino, ellos, me imagino yo, que pensaban que todas estas cosas se iban a manifestar en grandeza, en poder. No era menor. Las expectativas de un rey generaban todo eso en la vida del pueblo. Porque tenemos que recordar el contexto. Israel estaba oprimido por Roma. No solo Israel. A esa altura de la historia, muchos pueblos de la humanidad estaban bajo opresión. Pero Israel era el pueblo de Dios. Y tenía la esperanza de un rey. Tenía la esperanza de un Mesías. Tenía la esperanza de un reino. Es que pareciera ser que el hombre tiene esa debilidad de crearse expectativas. ¿Por qué no decir lo que pareciera ser que nosotros a veces también nos creamos expectativas, verdad? Y cuando el Señor no cumple nuestras expectativas, pareciera ser que no es Dios que está actuando. Iglesia del Señor, aterricemos. El reino de Dios no es el reino que nosotros pensamos. Aquí no es como nosotros queremos, es como Él quiere. Aleluya. Esperaban un poder refulgente, asombroso. Mientras el rey establecía su reino,
Pero nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió. Y yo me imagino a los discípulos preguntándose: ¿será este el Mesías? Y luchaban con eso todo el tiempo, de continuo. ¿Será esto? Porque no había show, no había nada. Y pareciera ser que algunos que tenían barca y tenían empresas navieras, en un momento eran ricos y ahora al lado de Jesús son más pobres. Alguien vino al Señor y le dijo: quiero seguirte donde quiera que vayas. Ven, pero tengo que decirte una cosa: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Aleluya. Es que el reino de Dios no es lo que usted piensa ni lo que yo pienso. Y los discípulos, me imagino yo, que viven con esa duda en su corazón todos los días. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que está pasando en estas expectativas? Aún después de su propia muerte, Hechos capítulo 2 versículo 6, ellos le preguntan al Mesías: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es que era evidente que los discípulos preguntaran. ¿Sabe por qué? Porque a esa altura Jesús había resucitado de los muertos. Evidentemente Él era alguien asombroso. Él era alguien poderoso. Ellos vieron los milagros que Jesús hizo. Lo vieron caminar por las aguas, vieron resucitar a los muertos, y ahora Él ha resucitado. Entonces yo me imagino que delante de tan grande poder, delante de tan grande asombro, delante de tan grande manifestación de divinidad, los discípulos le dicen: entonces ahora es el momento. Y le dicen: ahora vas a restaurar a Israel, ¿verdad? Ahora vas a colocar a Israel en el lugar que le corresponde sobre todas las naciones de la tierra. Y ahora seremos grandes, y ahora seremos poderosos. Porque pareciera ser que eso es lo que busca el humano, sentirse bien con uno mismo, ¿verdad? Pero esto no se trata del hombre, se trata de Dios. No se trata de lo que nosotros creemos, de lo que Dios quiere hacer. Evidentemente que ver a Jesús resucitado era una evidencia clara que podía el Señor, si había tenido poder para resucitar, el poder de Dios podía colocar a Israel en lo más alto de la historia. Pero Jesús les dice: es que no os toca a vosotros. Ni siquiera yo sé algo que el Padre puso en su sola potestad. Nuevamente los discípulos creándose una expectativa demasiado amplia. Aleluya. Yo no sé cuál es la expectativa que usted se está haciendo cada día que camina en el reino de Dios. Bendito sea Dios. Pero aquí tenemos una clara evidencia de que ellos tenían una expectativa muy alta. Los discípulos no entendieron porque sus expectativas eran diferentes a lo que el Señor estaba haciendo. El Señor vino a quebrar las expectativas de los fariseos, de los saduceos, de los celotes, de los discípulos. Él quebró las expectativas de todo el mundo. Él no vino a complacer al hombre de ninguna manera. Él vino a establecer su reino poderoso y soberano. Y en medio de esa manifestación, usted y yo y todos los que estuvieron con Jesús fueron alcanzados solo por su gracia, solo por su misericordia. ¿Restaurarás entonces a Israel ahora? Ahora es el momento. Es como si después de este lindo culto que estamos teniendo dijéramos: ahora sí vas a levantar la iglesia, Señor, y la vas a poner arriba en lo más alto. Y la vas a poner en el gobierno y todos vamos a triunfar y todos vamos a ser victoriosos y todo se va a levantar. El Señor vino a quebrar las expectativas de todo el mundo. No entienden los discípulos y Jesús tiene que enseñarle la revelación de este reino por parábolas. Versículos 10 y 11 del capítulo 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os he dado a conocer o a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Ellos pensaban que el rey y el reino aplastaría a los malos y la maldad, y que no habría rechazo ni oposición frente a este reino. ¿Ha visto usted a alguien resucitar un muerto? ¿Ha visto un muerto resucitar después de 4 días usted? ¿Ha visto usted alimentar personas con 5 panes y 2 peces? Más de 5,000 personas. ¿Lo ha visto?
¿Ha visto resucitar muertos? ¿Ha visto, liberar demonios? Seguramente lo ha visto. Pero no solo a uno, sino a cientos. ¿Ha visto usted sanar de la lepra? ¿Lo ha visto? No lo hemos visto. Evidentemente que después de ver todo eso, los discípulos dicen, este reino, si esto va a ser un reino, entonces esto va a ser poderoso. Y nosotros estamos con Él ahí. Y nosotros estamos con Jesús a su lado. Así que lo que se viene bueno. ¿Verdad? Porque las evidencias son claras. Nadie puede negar. Nicodemo le dice, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no estuviera Dios contigo. Amén. Entonces las expectativas de los discípulos son amplias porque han visto algo que nunca nadie había visto. Iglesia del Señor, ni con todo lo que usted haya visto, ni con todo lo que hayamos visto nosotros, el reino de Dios no es comparable a lo que nuestros ojos han visto. El reino de Dios es mucho más que un milagro, es mucho más que la resurrección de un muerto, es mucho más que un culto lindo lleno de la presencia del Señor, es mucho más que una iglesia reunida, es mucho más que un templo. El reino de Dios es Dios actuando y moviéndose en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Ellos pensaban que la maldad iba a ser aplastada por este reino. Pero veamos lo que Jesús dice en una de sus parábolas. Estoy todavía en las expectativas de este reino. La parábola del sembrador, una parábola que ya todos conocemos. La matemática no es muy coherente ahí, pero imagínense que el Señor dice que el reino se va a establecer de acuerdo a un hombre que va y siembra la semilla. Y de 4 tipos de tierra, 3 no funcionan. La del camino, la de los pedregales, la de los espinos no prospera. 3 de 4 fracasan en su intento. Aún agrega, y lo que viene después de la parábola del sembrador aquí en el libro de Mateo, es la parábola del trigo y la cizaña, que es una evidencia de que el mal será plantado junto con el bien. Por lo tanto, las expectativas siguen siendo reducidas a la nada. ¿Cómo, Señor? El reino se establece y de 4 tipos de tierra, 3 no reciben tu palabra. Y ahora nos estás diciendo por medio de la parábola del trigo y la cizaña que el bien seguirá adelante, pero junto con el bien el mal también prevalecerá. ¿Y prevalecerá hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Y que el mal estará presente siempre, porque será necesario que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Pero no le toca a usted ni a mí juzgar lo que es la cizaña, porque algún día en la eternidad Él hará juicio de lo que es la cizaña y el trigo, ¿verdad? Mientras tanto, los discípulos tienen que conformarse con la idea que de 4 tipos de tierra, solamente una tierra producirá al 100 por 1, y que la verdad de Dios será plantada juntamente con la maldad del mundo de Satanás y sus huestes. Por lo tanto, las expectativas siguen siendo reducidas a la nada. Entonces los discípulos deben haber pensado, esto no está bien. Ahora vamos a ser aniquilados, vamos a ser muertos. Pero hay un pequeño refrigerio para ellos. ¿Recuerda usted la entrada de Jesús en Jerusalén el domingo antes de la Pascua? Ese es el lugar, pareciera ser, donde todo el mundo quiere estar detrás de Jesús. En la entrada a triunfar en Jerusalén. Ahí va Jesús. Ahí va Jesús. Y todo el mundo recibiéndole. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El grito y la algarabía, el gozo eran desbordantes. Y los discípulos van detrás de Jesús, ¿verdad? Pareciera ser que ese sí es el reino. Ese sí es el rey que nosotros queremos. Siendo recibido con pompa, siendo atendido de la manera que el hombre quiere. Y no se daban cuenta que Jesús había venido con otro propósito. Aleluya. El mensaje de Dios siempre nos confronta, y no se preocupe si nos dice amén. Estoy acostumbrado a que nos digan amén. Pero pareciera ser que la entrada triunfal a Jerusalén es el lugar perfecto para los discípulos, ¿verdad? Mientras Jesús es exaltado, ellos van detrás. ¿Quién va escoltando a Jesús? ¿Quién va al lado de Jesús? Los que todos los días luchaban
con las expectativas del reino, y Jesús no le ha cumplido pero ninguna de sus expectativas. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos siguen mirando a Jesús y su ministerio. Lo que resulta una semana después ya es su pasión, su muerte, su crucifixión. Y no se venció al mal, no se derrotó a Roma, aún había guerra, no se venció la opresión, no se venció la injusticia, no se castigó al blasfemo. Seguíanse preguntando entonces, ¿será en realidad este el reino? Después de que el que tenía toda la figura y todos los antecedentes de Mesías, ahora ya está crucificado en la cruz del Calvario y muerto. Era lo que los discípulos esperaban, que Jesús les hablara acerca del establecimiento, lo que ellos querían que Jesús les dijera. Que en algún momento Jesús les dijera: no, yo con todos ustedes voy a establecer mi reino. Y alguna mujer fue por ahí y le dijo: cuando estés sentado en tu reino, ¿puedes colocar a mi hijo a tu derecha y el otro a la izquierda, por favor? Porque ese es el anhelo. Y los discípulos están esperando que Jesús les diga algo de lo bueno que Él va a hacer con ellos. Sin embargo, Jesús lo único que le dijo en la última semana de su pasión fue lo que los discípulos harían con Él. ¿Y qué fue lo que hicieron con Él? Lo dejaron solo, lo abandonaron. Porque de verdad que nos gusta recibir la palabra del Señor, ¿eh? Qué lindo cuando viene el profeta y nos habla al oído y nos dice todo lo que nosotros queremos oír. Pero cuántas cosas hacemos y decimos nosotros para Él, con nuestras actitudes, con nuestras formas de ser. Las expectativas del reino no son lo que el hombre esperaba, ni lo que Jesús esperaba. Y termino diciendo lo que es el reino. Juan capítulo 18, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Es que ahora vamos a ver solo una pequeña pincelada, porque hablar del reino de Dios nos tendría aquí por horas. Pero solo una pincelada de lo que es el reino de Dios. Pilato evidencia lo que muchos se preguntaban: ¿eres tú el rey entonces? ¿Eres tú el rey de los judíos? Pero Pilato se lo preguntaba por ignorancia, porque Pilato no tenía ni la menor idea de lo que era el Mesías, de lo que era el mesianismo. No tenía la menor idea de las profecías que se habían dicho en el Antiguo Testamento. No tenía la menor idea, y lo pregunta solamente por ignorancia o porque los judíos se lo han hecho saber. No tenía la menor idea, no sabía nada del tiempo de los profetas. Pero aún así Jesús le dice y le responde: mi reino no es de este mundo. Pilato, mi reino no es de este mundo. Pilato tenía una idea de lo que era un reino en una forma natural y humana. La concepción del reino en Pilato, en la mente de Pilato y en la mente de todos, es un reino bajo poder político, un reino de poder militar, un reino de poder económico. Esa es la idea que nosotros tenemos de reino, y quizás la idea que tenía Pilato y la que tenían los discípulos y la que tenía todo el mundo. Pero Jesús, frente a Pilato, les dice: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es como ustedes están pensando. Mi reino no vino a cumplir las expectativas que ustedes se han hecho. Mi reino no es de este mundo. Jesús le dice, en otras palabras: ni tú ni nadie entienden lo que es mi reino. Pilato le dice:
Mi reino no es como tu reino, le dice Jesús. ¿Cuántos creen en eso? Mi reino no es como tu reino. Pilato le dice una vez más, tú eres rey. Jesús le dice, tú lo has dicho. Yo soy rey, le dice Jesús. Nací para ser un rey y gobernaré como rey por siempre. Tú no lo entiendes, Pilato. ¿Eres tú rey de los judíos? Sí, le dice Jesús. Yo vine como rey, nací como rey, moriré como rey y gobernaré eternamente como rey y soberano. Aún con las explicaciones dadas, no entendía Pilato lo que Jesús le estaba diciendo. Es que a veces no queremos entender, o no queremos aceptar la idea del reino triunfalista y exitista al que todos estamos acostumbrados en este tiempo. El reino no es como nosotros pensamos. Mi reino no es como tu reino. No hay duda de que Jesús es el reino, es el rey y que vivimos en su reino. Pero este reino no es como el reino que nosotros entendemos como reino. No es como el reino o la realeza británica, por ejemplo, donde nosotros vemos la figura de un rey obstinado, orgulloso, soberbio, mentiroso, adúltero. Nuestro rey no es así. Nuestro rey es justo. Nuestro rey es soberano. Nuestro rey es santo. Nuestro rey es bondadoso. Nuestro rey es misericordioso. Nuestro rey es perfecto. Yo no sé si lo es para ti o no, pero para mí no hay otra manifestación de la perfección. Cuando estemos en el reino de Dios, en la eternidad, la verdad, yo no tengo muchas ganas de conocer ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Aleluya. Al único que quiero ver y tocar es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Señor. Gloria, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Este es un reino que no se percibe en lo externo. No es como lo entienden los hombres. Este reino viene de adentro. Viene del corazón. No tiene que ver con lo que yo he visto, con lo que yo soy en esta vida. El reino de Dios viene de aquí. No es externo, es interno. Romanos capítulo 17, versículo 14, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver con lo de adentro. No tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno. No es externo, es interno. Por eso, tanto los fariseos como los discípulos se preguntaban: entonces, si eres el rey, ¿dónde está el reino? Si tú eres el rey, ¿dónde está el reino? ¿Dónde se hace visible el reino? Y los discípulos no vieron nada. Solo veían a las grandes multitudes que venían, porque las multitudes parecieran ser a veces que son como cierto grado de aprobación, pero no lo es así. Porque las multitudes apenas recibieron su milagro, se fueron y nunca más volvieron. Jesús no es solo un milagrero. Quiero dejar de manifiesto que Jesús es el Señor y el Salvador del mundo. Él vino a salvarnos de nuestros pecados, a perdonar todo nuestro pecado y a darnos vida eterna. Es que Jesús no es simplemente un hombre más en la historia. No es un filósofo, no es un gran pensador. Jesús es el Señor. Y cuando digo Jesús es el Señor, se me viene de forma inmediata la frase: Jesucristo es el Señor. Ya lo voy a decir, pero no me quiero adelantar. Si este es el reino, si este es el rey, ¿dónde está el reino? Y Jesús responde de una manera profética. Y no me estoy yendo para el lado del mundo apostólico ni de profético. No,
Estoy diciendo que lo que Jesús está diciendo ahora frente a sus discípulos es profético, es la anunciación de lo que va a ser su reino. Porque Dios conoce los tiempos y Jesús es Dios. Ahora, tanto en la parábola de la semilla del grano de mostaza como en la parábola de la levadura, Jesús habla en un sentido profético. Él habla de la naturaleza, un reino sembrado en tierras infértiles que no produce nada. Junto a él crece un reino de maldad y de oscuridad como la cizaña. El rechazo al evangelio, el mal y la maldad convivirán juntos, está diciendo el Señor. Que cada vez que ustedes prediquen, de 4, solo uno puede ser que oiga y tengan clara conciencia que la maldad estará presente hasta el último día de sus vidas. Por eso no nos sorprendamos por el mundo que estamos viviendo. Jesús lo dijo, es necesario que la cizaña crezca juntamente con el trigo. No se asombre por lo que está viendo. La maldad ha existido siempre. Una cosa es cierta, que aunque la maldad impere, hay uno que gobierna de mayor manera en nuestra vida y en nuestros corazones. El rechazo al evangelio y la maldad convivirán juntos. Pero una cosa también es cierta, que Jesús también habla del poder y de la influencia del reino, que a pesar del mal, a pesar del pecado, a pesar del poder y la influencia de Satanás en el mundo, a pesar del liberalismo, del comunismo, del consumismo, a pesar del mal que el mundo tenga, a pesar de la maldad que impere en el mundo, el reino de Dios triunfará. El reino de Dios triunfará, sin importar cuánta maldad haya en el mundo, porque el evangelio comenzó a ser sembrado no en un mundo de paz. El evangelio comenzó a ser sembrado en medio de un mundo de oscuridad. La maldad de antes sigue siendo la misma maldad de hoy día. Pero el reino de Dios triunfará. Comienzos pequeños, resultados profundos. Inicios pequeños, resultados profundos. A pesar de que el reino es como una semilla de mostaza, se hará un arbusto frondoso en algún momento. Jesús está diciéndole a sus discípulos que no se trata de ahora. Ahora es necesario que sea como la semilla de un grano de mostaza, y los discípulos otra vez con las expectativas por el suelo. ¿Cómo es esto? Es que esto no se trata de este tiempo. Esto es lo que vendrá. El reino de los cielos se hará grande en la tierra, se hará frondoso en la tierra. Jesús ya lo está anunciando. Una pequeña semilla sembrada hará que crezca el reino como un arbusto frondoso, majestuoso. A pesar de que haya una pequeña medida de levadura en medio de una tremenda masa, esta la permeará todo, influirá en todo. La masa se agrandará producto de esa pequeña levadura. La pequeña levadura vista desde el buen sentido tomado de Jesús, no como la levadura de los fariseos. Esta es otra levadura, la levadura del reino. Aleluya, pequeñita, pero que cuando es puesta en la masa comienza a cubrirlo todo y se comienza a expandir todo. Jesús está diciendo, así es mi reino. Este es el reino que yo he venido a establecer. Aleluya, como una semilla del grano de mostaza, como una pequeña medida de levadura. Estas son las parábolas de la esperanza, iglesia del Señor. Estas son parábolas de esperanza que deben llenarnos de fe. Después que el Señor nos dice que habrá rechazo, oposición, ahora nos está diciendo que su reino triunfará y su reino vencerá. Aleluya. No por poder humano alguno, sino por el poder de su Espíritu Santo. Él triunfará y triunfará por siempre. Finalmente veremos el triunfo total del reino de Dios, y voy a concluir con esto. La pequeña semilla fue sembrada en Jerusalén en medio del imperio más grande de toda la historia. Y cuando comenzó a crecer la semilla del evangelio, esta comenzó a crecer, a crecer, a crecer. El pequeño comienzo en Jerusalén se fue a Judea, se fue a Samaria, hasta lo último de la tierra. 4 siglos después cayó el imperio de Roma. ¿Y sabe por qué cayó? Porque había una influencia, había una semilla que había crecido de manera frondosa.
El cristianismo cayó rendido frente a los pies de Constantino y Justiniano. El evangelio ya no podía seguir siendo resistido. ¡Aleluya! Ese es el Rey Todopoderoso. El imperio cayó sometido bajo la influencia del poder del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque esa pequeña semilla que fue sembrada en el corazón de hombres pobres, hombres modestos, que recibieron el Espíritu Santo en Jerusalén y se fueron a Judea y se fueron al Asia Menor y llegaron hasta Roma, fueron propagadores del reino, de la verdad, de Dios el Señor. En Roma y en todo el imperio se decía: César es el Señor. En griego, César Iscurio, César es el Señor. Y poco a poco en el reino comenzó a correr otra frase. No decían César Iscurio, Jesús Iscurios. Jesús es el Señor. ¿Qué? Por favor, repite lo que dices. Jesús es el Señor. ¿Estás seguro? Sí, Jesús es el Señor. Te vamos a matar por esto, no importa, Jesús es el Señor. Tú, tu casa, tu familia, no importa, Jesús es el Señor. Bastaron 4 siglos para que el imperio cayera rendido a los pies del cristianismo. No tengo una clara evidencia si Constantino se convirtió o no se convirtió. La verdad, no estoy aquí para reflexionar sobre eso. Lo cierto es que el cristianismo y el reino de Dios venció. ¡Aleluya! Establecida la iglesia, y voy a hacer solo un paréntesis, porque establecida la iglesia, qué terrible cuando la iglesia tiene el poder humano. Muchos quieren el poder, muchos cristianos quieren el poder, y yo digo, ¿qué van a hacer con el poder? ¿Saben lo que hizo la iglesia cuando tuvo el poder? Se transformó en la más grande de las perseguidoras del mundo y asesinó más personas en toda la historia de la humanidad para someter por la fuerza la fe. Es que la iglesia no debe aspirar a un poder humano. Y es que aquí no se trata del poder humano, se trata del poder de Dios, que actúa silenciosamente. Jesús actúa de manera silenciosa. Él va de vida en vida, golpeando la puerta del corazón. Y corazón que se abre, corazón que se bendice, corazón que estaba muerto, corazón que tiene vida con Cristo. Él no pretende gobernar a la humanidad de manera política. Él quiere gobernar la vida y los corazones de todos los hombres. Entonces la historia continúa, no queda solamente en Constantino ni Justiniano, porque la palabra quedó oprimida durante más de 1000 años, hasta que la levadura, comenzó a fermentar. Y lo que Jesús había dicho del reino se comenzó a cumplir, porque 1516 años después Dios despertó el corazón de los reformadores. Porque la palabra no pudo ser siguiendo oprimida ni reprimida en la oscuridad, ni en la caverna, ni en un libro, ni en un escondite. No, el poder de Dios comenzó a hacer que la masa comenzara a fermentar, y el poder de la palabra salió a la luz. Gloria a Dios por los reformadores. Gloria a Dios por los hombres que Dios usó. Aleluya, como fueron usados Abraham, Isaac y Jacob, también fue usado Martín Lutero, Juan Calvino, Zwingli y todos los reformadores que sacaron a la luz la bendita y poderosa palabra de Dios. Una palabra que estuvo oculta por siglos, ahora es libre y soberana y comienza a correr por todo el mundo. Lo que Jesús había dicho es una verdad. Un pequeño comienzo se está transformando en un final glorioso. Por eso no te hagas las expectativas. Esto no tiene que ver con el poder de una iglesia, no tiene que ver con el poder humano, no tiene que ver con el poder de un pastor ni de un pseudo apóstol. Esto tiene que ver con el poder glorioso de Cristo el Señor. Ese es su reino. La levadura fermentando, la semilla de mostaza creciendo, el reino de Dios llegando. Desde oriente a occidente se plantó el reino de Dios. Y hoy día estamos en presencia. Esta generación es una generación bendita. Esta es una generación bendita.
¿Sabe por qué? Porque algún día un profeta dijo: y será llena la tierra de la gloria del Señor. Y mientras nosotros adoramos, y después que nosotros terminemos de adorar, seguramente en otra parte del mundo habrá otro grupo que comenzará a adorar. Y cuando ellos terminen habrá otro que comenzará, y seguirá y seguirá. Y la tierra está llena de la gloria del Señor. Y no es el reino. Jesús se lo dijo a Pilato: es que mi reino no es de este mundo, no es como tú piensas, Pilato. Este reino no es externo, es un reino interno. Aleluya. No es visible, no es palpable, no lo puedes tocar. No está enterrado en una tumba, no está en un espacio llamado templo. ¿Sabes dónde está el reino de Dios? Está aquí, en nuestros corazones. La abundancia de su gloria, la abundancia de su gracia, la abundancia de su plenitud están guardadas en un lugar especial que se llama hombre y mujer, salvado, redimido, perdonado por el poder de la sangre de Jesucristo. No es visible a los humanos, no es comprensible por el mundo exterior, no es entendible por los sabios de este mundo. Es comprensible por los pequeñitos, por los pobres, por los miserables. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y tú crees que se va a detener aquí? No. ¿Tú crees que se termina hoy día con este culto glorioso? No. Seguirá mañana y seguirá hasta el día de la manifestación gloriosa de Jesucristo el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios seguirá salvando vidas, seguirá restaurando corazones. Por eso no te desalientes, iglesia. Sigue predicando el Evangelio. Aunque tú creas que es una pequeña semilla y una pequeña medida de levadura, no importa. Jesús enseñó en una parábola, dice que el sembrador salió a sembrar la semilla y luego que la sembró se fue a casa y durmió placentemente esa noche. Y al otro día volvió y miró, no había nada. Volvió a vivir ese día y se fue a acostar y durmió tranquilamente. Lo que no sabía el sembrador es que mientras tanto en el fondo de la tierra estaba creciendo algo de una manera asombrosa y sobrenatural. Por eso siembra, iglesia, predica la palabra del Señor de la manera que sea, por radio, televisión, de persona a persona, no importa. Simplemente siembra el reino, simplemente siembra la palabra. No importa que la veas como una semilla de grano de mostaza, no importa que la veas como una pequeña medida de levadura, el Señor la hará grande. Porque Él no vino a cumplir las expectativas de nosotros. Él vino a cumplir su propósito. Su propósito es eterno y es glorioso. Y el único propósito que tiene para con nosotros es salvarnos y redimirnos de todos nuestros pecados. Lo demás es solo gracia del Señor. Yo no sé si hay algún agradecido del Señor aquí en esta noche. Aleluya. Pero mientras nosotros sigamos adorando al Señor, el Señor seguirá haciendo su obra. Su reino seguirá siendo establecido. Haya la oposición que haya, se levante lo que se levante. Por eso el reino de Dios es más fuerte que cualquier imperio, es más fuerte que cualquier ideología, es más fuerte que cualquier gobierno. Aleluya. Aunque el gobierno se levante en contra de la iglesia, usted no tema. La iglesia nació con un imperio en contra. La iglesia nació con todo en contra. Y se cumplió y fue dicho lo que Jesús anunció: ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de su bendita, amada, gloriosa, querida iglesia del Señor. Vino como rey, vivió como rey, se fue como rey. Pilato, sin quererlo y en su total ignorancia nuevamente, no encuentra nada más ni nada mejor que poner sobre su cabeza en la cruz: Rey de los judíos. No solo Rey de los judíos, Rey de los chilenos que han creído, Rey de los enfermos que fueron sanos, Rey de los perdidos que fueron salvados, Rey de los tristes que ahora son alegres,
Rey de los desamparados que ahora tienen padre. Rey de los atribulados que ahora tienen gozo. Aleluya. Él es poderoso. Él es maravilloso. Él es el Rey. Su reino está aquí. Y si lo quieres ver y contemplar en viva y gloriosa majestad, solo mira al que está a tu lado, porque ahí está establecido el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para finalizar, iglesia, voy a pedir que te coloques de pie un momento. Gracias. No voy a citar ninguna frase mía porque no tiene sentido hablar lo que yo piense, sino solo la Escritura, solo la palabra. Después de que Cristo el Señor le habla a Juan y le muestra la condición de la iglesia en su mensaje a las 7 iglesias, de reprimiendas, pero también de consuelo, de advertencia, pero también de paz, de un Dios que ama y que corrige. Después de haber hablado a su iglesia, Juan vio lo siguiente: después de esto miré, y aquí hubo una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hay una esperanza de gloria para la iglesia del Señor. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de él diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Jóvenes, Él es nuestro Señor. Iglesia, Él es nuestro Señor. Y yo quiero invitarte a terminar esta palabra en esta tarde proclamando palabras de victoria y de triunfo, porque su reino ha triunfado sobre nosotros. Aleluya. Yo no sé si puedes levantar una de tus manos y a viva voz, mira el desafío que te pongo, iglesia, a viva voz, que tú puedas decir esta tarde: Santo, justo. Dígalo ahora, lo que usted quiera decirle al Señor. Exáltalo, iglesia. Exáltalo, iglesia. Vamos. Jesús es el Señor. Él venció. Él vence y vencerá por siempre. Aleluya. Vamos, vamos, iglesia. Vamos, pueblo de Dios. Vamos, la iglesia libre, la que es estandarte y baluarte de su verdad. Que proclamemos juntos la grandeza del Señor. Aleluya. Denle un fuerte aplauso. Denle un fuerte aplauso al Señor Dios Todopoderoso.